Hola, hola, ¿cómo están? Un segundo, Bien, ¿eh? No tardo. Sí, 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 aquí adelante. estamos. Alejandra, bienvenida, buenas noches, qué milagro. Ay, amigos, los extraño, pero sí, trato de seguirlos, pero no siempre lo logro. Esta vez apenas en la rayita lo logré. Pero mira, muy buen libro, la verdad es que elegiste y seleccionaste. Ya sé, y no sé si está por ahí Héctor, pero el mío está autografiado, ¿eh? Para Pues presumirle. Héctor iba a llegar y Héctor, Pues sí, como Héctor la quería canción de preguntar Laura, primero porque parece que tiene un compromiso y se quería ir, pero bueno, al igual y ahora llega tarde, digo, al le igual damos la y... palabra en cuanto llegue. ¿Dónde lo conseguiste firmado, Ale? Pues lo sigo en redes sociales y después de que terminamos su último libro, vi que estaba vendiendo este otro y se lo pedí porque pues sí me gustó mucho cómo escribe. Este me encantó, más que el anterior. Sí, y me lo mandó y todo bien padre. Ah, sí, cierto, que estaba, sí. Eh, Hola, hola. Ya Hola, los Iram. escuché hablando mal de mí. Nunca. ¿Cómo están? Buenas es que noches. pensamos Buenas que no noches, servía bienvenido. tu... Muchas gracias por aceptar la invitación. No, no, gracias a ustedes. Yo aquí encantado. Nada más les informo que tengo aquí a mi pequeño, trae un poquito de fiebre, entonces en algún Oh, momento tal vez me tenga que desconectar un poquito para cambiarle el trapo y eso. Sale, pero aquí estoy muy atento. Perfecto. Muy No, pues bien, pues comenzamos. sin mayor preámbulo, Iram, vamos empezando. Para Va que va. amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuestro amigo Iram Rubalcaba con su libro que hemos estado leyendo en las últimas semanas, Los Niños del Agua. Iram, muchas gracias por aceptar la invitación. Albert nos va a hacer favor de leer una pequeña semblanza y pues nos lanzamos con las preguntas, que hay muchísimas. Claro, sus órdenes. Eh, Antes de que Albert lea la semblanza, ¿no? Yo espero, Albert, que se vea aquí con claridad, Ah, bueno, y que se porque mencione, luego cambian, ¿no? Dicen artista en vez de atlista, y yo no entiendo, o sea, por supuesto que el Atlas es un arte, ¿no? Pero bueno, ahora sí. muy Claro que bien. sí. Muy buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. Iram Rubalcaba es narrador, artista y profesor de literatura. Actualmente estudia el doctorado de Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Letras Hispanas por la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Además de maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, ha sido becario del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico en Jalisco en la categoría Jóvenes Creadores en 2006 y 2019. Becario del FONCA en la categoría Jóvenes Creadores en 2021. Ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela en 2016. El Premio Nacional de Cuento Joven Comalá en 2018. Del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay y el Premio Nacional de Cuento José Alvarado en 2020 y del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2021. Ha publicado los libros de cuentos El Espectador, Me negarás tres veces, La noche sin nombre, Padres sin hijos, que también lo leímos aquí el año pasado, y este último de Los Niños del Agua, que lo estuvimos leyendo aquí muy gustosos en Recomiéndame un buen libro, y bueno, ya te darás cuenta, Iram, del impacto que ha tenido esta tu obra. Así que, Iram, bienvenido Bueno, seas, y te faltó felicidades. decir, con toda la introducción que hizo Irán, te faltó decir aficionado de Hueso Colorado, Ah, no, al es que ahorita bicampeón, le al iba a No, decir no, ahorita no, que bicampeón. felicidades. es que cuando yo mando mi ficha, dice narrador atlista y todas las demás cosas que no son importantes, pero le cambian atlista por artista, no entiendo por qué. Por eso decía yo que tuviera mucha Ah, atención, fíjate. Albert. Muy Pero bien. no Narrador, pasa nada, no fíjate. pasa nada. Es Pero que bueno, artista no soy, pues. Con H tal Perfecto. vez, adelante, sí, como sí. mucho, pero Pues bueno, no, vamos a sus empezando. órdenes, yo, ajá, claro, Héctor, adelante con tu pregunta. Hola, no sé si me escucho bien. Hola, Irán, mucho perfectamente. gusto. Es la primera vez que yo leo algo tuyo. La verdad es que quedé muy sorprendido. Me gustó muchísimo tu libro. Eh, de verdad que yo, más que preguntas, solo es felicitarte porque me parecieron espectaculares cada uno de los relatos. Híjole, Eh, gracias. la manera de abordar un tema así y el cómo tú lo aterrizas y cómo
cómo lo planteas es una cosa impresionante. Yo no soy papá, yo no, no he tenido más que solo tuve una experiencia así hace muchos años, cuando una de mis primas perdió a uno de sus hijos, una hija suya muy pequeña porque se le ahogó a la nana y fue bastante fuerte el acompañar a la prima y ver que lo perdiera. Y fíjate que me gustó tanto tu libro que se lo hice llegar. Ya lo tiene porque alguna vez mi tía me pidió que le compartiera, yo a mí que me gustan tanto los libros, algo al respecto así, y no había encontrado, nunca había, aunque he leído otras cosas sobre, pues, gente que aborda sobre la muerte, no me había tocado algo sobre niños y lo tuyo sí me pareció muy espectacular, me gustó mucho y yo insisto con algo que yo sí te puse en el tweet, bueno, en Twitter, porque yo la acabé de corrido ya, yo no me pude detener en las metas, o sea, yo me seguí y eso con lo que cierras tú el libro, que intentas hacer esto con tus palabras y con tu libro un altar, a tu hijo yo creo que lo logras y lo logras de una manera impresionante, impresionantes. Son hermosos tus relatos, son bellos. Mira, yo ya lo compré, ya lo regalé, ya le conté a mis papás, o sea, porque me ha gustado demasiado lo que hiciste con este libro y la manera en que lo abordas. Y no solo quería felicitarte y conocerte y decirte que, bueno, aunque no eres perfecto porque le vas al Atlas, pues ya tienes en mí un verdadero fan de tus letras. Así que muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros y por poderte conocer. No, pues muchas gracias, Héctor. Perdón que ande volteando, pero acá ando poniendo orden. Mira, yo te agradezco mucho tu amabilidad. La verdad es que, pues es un libro que me costó mucho trabajo, ¿no? Costó mucho trabajo escribir, primero porque es un tema difícil, es un tema que me afectaba profundamente, me sigue afectando todavía, ¿no? Son cosas, ese tipo de pérdidas no se superan. Pero también me pareció siempre que era un libro que algunas personas probablemente querrían leer, ¿no? Precisamente porque este tipo de pérdidas es muy frecuente, es muy frecuente. Desgraciadamente pasa con todas las familias, creo, tienen un niño del agua, por lo menos, ¿no? Entonces, no se sabe o no se habla con tanta soltura, pues porque es un tipo de pérdida muy doloroso que se vive en silencio, ¿no? Pero cuando yo lo escribí, que entrevistaba a mis amigos que tenían como esta experiencia o que la habían tenido, yo me di cuenta que a todos nos dolía igual, ¿sí? Había de diferentes generaciones, personas de mi edad, personas de la edad de mi papá, personas más grandes que mi papá, jóvenes de 20 años a 30, y a todos nos dolía igual, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí hay un tema que no solo debemos tratar respetuosamente, sino que es importante decir que esto está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo en los corazones y que es una pérdida que merece el duelo, ¿no? Porque de repente, digo, en el caso de tu familiar, pues es terrible, ¿no? Conocer a los niños y que los niños se desprendan, pero incluso cuando uno no los conoce, hay una pérdida, hay un duelo que se tiene que vivir. Entonces, muchísimas gracias, Héctor, por tu lectura y por tus palabras. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Jenny, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches, Irán. Buenas noches a todos. Yo sí déjame decirte que eres un malvado. Eres muy malvado porque a mí sí me rompiste el corazón, a mí sí me lo apachurraste, me lo estrujaste y no tienes idea de cómo lloré. Pero, ¿qué libro? Porque me gustó mucho el cómo lo narras de una manera tan fina, de una manera tan correcta y el cómo nos combinaste estas dos culturas, ¿no? Tanto la japonesa como la mexicana. El cómo nos fuiste llevando en pues, estas crónicas, ¿no? Esto es como ensayo y no sabes cómo me dejaste, la verdad. Tuve mis favoritos, pero en sí todo el libro me encantó. Todo el libro fue maravilloso. Yo sí soy mamá de 2 niños del agua, así que imagínate cómo lloré. Te entendí totalmente y fue un libro que
página con página creo que saqué una lágrima. Entonces lo entendí de una manera perfecta y espero no llorar, espero hablar bien. Yo quisiera que me platicaras un poquito de esta leyenda con la que pones el título del libro, ¿no? Más bien este ritual sobre estos niños del agua y de este teléfono del viento que yo no lo había escuchado y que la verdad como me encantaría poder tener uno. No, Gracias y Jenny, muchas felicidades. no, Jenny, pues muchas gracias a ti también por tu lectura. Perdón, ¿qué pasó, mi amor? Ahorita yo no sé cómo mi lote. Muchas gracias. ¿No? Perdón. Bueno, primero que nada quiero decirte que te mando un abrazo por la situación que me comentas de tus niños del agua. Fíjate que hay, hay una situación lingüística interesante que a mí me parece que me interesaría que este libro lograra, ¿no? La incorporación de un término digamos, al imaginario. Eso creo que ha estado pasando con algunos de los lectores, porque nosotros, pues, tenemos palabras, ¿no? El aborto, ¿no? El niño, el feto abortado, etcétera. Pero me parece que un término como niños del agua, que es mizuko, esta palabra japonesa, logra de alguna manera conjugar no solamente el aspecto fisiológico, el aspecto técnico de lo que ocurre, sino también el aspecto espiritual, ¿no? Cuando yo pensaba o pienso en Tristán y lo imagino nadando en las aguas de la inexistencia, me siento mucho más tranquilo que imaginarlo en la nada, ¿no? Una existencia que ni siquiera podemos imaginar. Francamente te agradezco mucho tus palabras. No, no es mi intención lastimar, ¿no? No es mi intención como hacer que a las personas les duelan los recuerdos, sino decir que, como le decía también a Héctor, son pérdidas que vale la pena recuperar, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida, muy querida, que me dijo después de leer mi libro, sabes que yo tuve esta experiencia y pues yo cuando me contó, la abracé y le dije, bueno que llegaste a conectar con el pasado, ¿no? Y le digo pues que todos los que pasamos por este proceso, no hay como que una forma, no hay como que una forma de vivirlo correctamente, ¿no? Es algo difícil, es algo complicado de contar, es algo que no deja de doler a pesar que pase el tiempo. Y creo que sí es importante afrontarlo, y si uno lo va a afrontar, pues lo va a afrontar con amor, ¿no? Y bueno, el libro es eso también, un poquito, para decirles a las personas que pasan por esto que pues sabemos muchos, ¿no? Y creo que el amor de todos por nuestros hijos perdidos o nuestros hijos muertos, de alguna manera los recupera y los trae de regreso hacia nosotros, ¿no? Sí, muy cierto. Fíjate que terminándolo sentí como que esa paz, como que imaginarme a mis dos hijos que están ahí, ¿no? Uno lo perdí antes de nacer, el otro al nacer, entonces fue como que esa parte de sentir que están bien. Y muchas gracias, Irán, de verdad, no sabes qué joya. Lo Gracias. siento mucho, Jenny, lo siento mucho de Gracias. verdad, y a ratito les elevamos una oración, de verdad. Muchas gracias. Y sí tienes razón, a pasar del tiempo sigue doliendo. Claro. Gracias. Gracias. Marien, adelante. Buenas noches, Irán. Mira, me gusta mucho en tus escritos que son relatos cortos y siento que todo el transcurso del libro siempre has dejado palabras hasta incluso poéticas que pues dan mucha paz. Y sí quiero preguntarte, ¿cómo fue que entraste en contacto con los rituales japoneses? ¿Cómo fue que esto te llegó a ti? Y si conoces el idioma, has estado allá, platícanos un poco.
Sí, claro que sí, Mariel. Mira, yo, pues, llegué a Japón en 2016 por primera vez como parte de una beca que nos daba Fundación Japón, como cuando estudié en el Colegio de México. Y pasé más o menos 2 meses dándome una vuelta para hacer una investigación. Estaba trabajando en ese momento. Pero para serte honesto, mi investigación la acabé en 2, 3 días y lo demás me dediqué a buscar el rastro de Giso, ¿no? Que fue una figura que yo conocí en la maestría gracias al doctor, bueno, al maestro Guillermo Quartucci, que fue uno de nuestros profesores y que está en las crónicas. Cuando él nos habló de Giso en el salón de clases, yo recuerdo que fue un impacto muy impresionante. Yo no sabía que existía algo así en ninguna cultura, ¿no? Un ser que se encarga de llevarse a los fetos, a los niños muertos al paraíso directamente, ¿no? Eh, fue como, como si me hubieran puesto una luz, ¿no? Porque yo traía el tema de Tristán y me dolía con frecuencia. Entonces, cuando yo supe de Jisoo, dije, pues tengo que saber más sobre este personaje. Estudié 2 años de intensivos de japonés, aprendí muy bien algunos aspectos del idioma. Ahora hace mucho que no practico, necesito volver a practicar, aunque puedo traducir algunas cosas, pero sí me metí a fondo a Japón, a sus creencias, su religión, bueno, sus religiones, porque practican varias, son un poquito interesantes sus sincretismos. Y finalmente vivía ya casi un año en diferentes momentos. Estaba proyectado que hiciera yo un doctorado, por razones de salud me tuve que regresar y actualmente en mi doctorado estudio literatura japonesa todavía. Entonces, pues estoy muy metido en eso de los otakus. Me gusta Dragon Ball, en secundaria cuando daba clases me decían el profe Goku, o sea, ahí andamos, muy conectados con este país maravilloso. Muchas gracias, Iram. Dani, adelante. Hola, buenas noches, Iram. Bueno, yo voy a leer mi pregunta porque si no me voy a desviar y voy a empezar a ahondar más y quiero que todo el mundo participe. Entonces, creo que me parece importante destacar que en la lectura de Los Niños del Agua se pueden identificar unos lugares en donde hubo dolor en los relatos breves, en los lugares de paso, de tránsito, como las carreteras y el transporte público, y su contraparte de aquellos espacios que no tienen una deuda por dar o recibir el aviso de que se ha perdido una vida, sino todo lo contrario, que es la esperanza de la redención de un teléfono del viento en una ceremonia. Sin embargo, mi pregunta es esta: en México, ¿cuáles serían esos lugares? Porque realmente no existen como tal. Lugares para buscar Una la redención. redención. Bueno, yo creo que sí los hay, ¿no? Yo creo que hay muchos lugares en donde uno puede encontrar la redención por las pérdidas. El tema es que, pues, son lugares tan convencionales que va a parecer que soy mocho, ¿no? Es decir, ir a un templo ante una pérdida, a un santuario, puede ser muy bueno para la sanación. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, que está también en el libro, la figura del Santo Niño de Atocha. Es un santo que suele ser el santo patrono de los niños enfermos también, ¿no? De los mineros, de los viajeros, de los presos. Y a mí me gusta mucho visitar el santuario del Santo Niño de Atocha que hay en Huescalapa, Jalisco, a unos cuantos kilómetros de Zapotlán, que también, como lo cuento, pues ha sido un lugar de peregrinaje para mi familia, ¿no? Y me gusta, no te voy a decir que voy todos los fines de semana, pero siempre que tengo tiempo voy y veo la efigie del niño de Atocha. De hecho, para que vean que no miento, aquí tengo yo una figura del niño de Atocha. Y acá afuera en el jardín, porque allí solo le gusta más la naturaleza. Tengo al guiso que compró la mamá de mi hijo el año pasado, ¿no? Hizo un guiso de piedra muy bonito.
Entonces, mi casa es también un santuario. Eso creo que es algo interesante y que creo que también pasa en Japón. Hay, en el texto de Butsudan, que es el último, les comentaba que las familias japonesas tienen un cuarto en donde ponen este altar budista y en ese altar ponen a un pariente. Normalmente es el abuelo o el jefe de familia inmediatamente anterior y le dedican todos los días una pequeña oración, le dan agua, le ponen incienso, o sea, hay un trabajo de cuidado hacia esta figura de respeto, ¿no? El tema es que nosotros en México, no en todos los hogares, pero también algunos hogares lo tienen. Yo me acuerdo que cuando falleció mi abuela paterna, mi papá se llevó las cenizas a la casa y mi abuela estuvo con nosotros muchos años. Y ahí teníamos el altarcito, que es un lugar, pues, digo, si nosotros queríamos hablar con ella, ahí estaban, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no hay un espacio que yo te pueda decir, ah, mira, este es el lugar adecuado para la redención, pero sí creo que dentro de nuestra propia naturaleza emocional, nuestra propia naturaleza espiritual, tenemos la facultad de crear estos espacios en donde sea conveniente, ¿no?, para nosotros. Esa es mi opinión, sin ser yo teólogo ni nada de eso, pero con lo que he visto que pasa en Japón y lo que he visto que pasa en México, me da esa impresión, vaya, estimada Daniela. Sí, porque es muy interesante la comparación que haces en Japón con México y cómo logras conectarnos con esa, en el transcurso de todo el libro, de que se trata de encontrar un espacio, ya sea físico o tal vez propiamente espiritual, en donde puedas encontrar esa redención, ¿no? Me llama mucho la atención esos no lugares en donde reciben también las malas noticias, porque por ejemplo, vas en la carretera, te dan la noticia, o inclusive creo que era tu abuelo, cuando le dan, va en el transporte público con su bolsita y va el niño, entonces, o sea, es algo que va en movimiento, es algo que va en tránsito, y toda esa carga de recibir una noticia tan dolorosa, entonces, y cómo de alguna manera se nivela con toda la narración y la crónica en el libro, de que al final del día puedes encontrar un lugar espiritual, como tú mencionas, en tu propia casa, en tu altar, y ahí encuentras redención. Entonces, me parece muy interesante. No, pues muchas gracias. Sí, pues lo dicho, ¿no? Lo dicho, yo creo que hay posibilidades de encontrar espacios así. Y también es válido crearlos, ¿no? Crearlos para nosotros mismos. Finalmente, y esta también es mi opinión, creo que la espiritualidad se vive internamente, ¿no? Entonces uno mismo puede ser un altar para redimirse de esas culpas que nos traen, que nos traen las pérdidas, porque con toda pérdida arrastra una culpa que a veces no debería ser o quizás nunca debería ser. Creo y todo esto te digo creo porque, bueno, nadie tiene las respuestas, mucho menos un pelón de Jalisco, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Iram, un gusto conocerte. Precisamente este tema de lo de la culpa que se arrastra, muchas gracias también por poner este tono de eso, ¿no? De redención, de reconciliación en todo tu texto. Me encanta que nos compartas también toda este tema de que los niños del agua en Japón son todos los niños del agua, o sea, sean procesos naturales, sean procesos decididos, y que no hay un tema así como de culpas asignadas, sino que está abierto para todos este tema de poder acercarse y pedir por sus seres queridos que ya no están, ¿no? O por los seres que no eran queridos, pero que de todas maneras dejaron una huella importante. Yo quería preguntarte, ¿cómo es que
no cómo decidiste escribir tu libro, sino cómo planificaste la escritura de tu libro. O sea, ¿decidiste el orden de la historia? ¿Cómo es que llevaste este orden de tus relatos para que quedara tu libro así como quedó? Muchas gracias. Híjole, la verdad, cuando yo escribo, suelo ser muy estructurado, al grado de que para escribir un cuento, también aquí platicamos sobre mi anterior libro de cuentos, me he hecho 20, 30 cuartillas en una libreta organizando qué es lo que va a ser ese cuento. Eso no pasó con Los Niños del Agua. Los Niños del Agua yo siempre he dicho que es como, me porté como el burro que tocó la flauta, porque era la primera vez que emprendía un proyecto de crónica tan grande y pues yo siento que sí me salió. Porque bueno, me han invitado a clubes de lectura, ganó un premio, se publicó en el fondo, o sea, sí sabía que me gustaba la crónica, pero nunca había, te digo, pues accedido a un proyecto de esta envergadura. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo empecé a escribir este libro, yo pensé que iba a ser una novela. Yo dije, bueno, traigo este tema que me ha dolido muchos años, quiero sacarlo, de alguna manera quiero expresar o manifestar este dolor. Y empecé a hacer notas, esas notas fueron creciendo y eventualmente me di cuenta de que lo que estaba haciendo no parecía para nada una novela. Esto que estoy haciendo son crónicas sobre mi relación con Tristán, su recuerdo, también sobre mi relación con Japón o las relaciones culturales que existen entre México y Japón. Eso desde el punto de vista profesional he tratado de hacerlo siempre, tender puentes entre los dos países porque existen, ¿no? Yo siempre he defendido que nuestros dos países son profundamente cercanos y en este caso particular, me gustaba mucho cómo el texto iba fluyendo emocionalmente, ¿no? Yo distribuí el libro de la siguiente manera. Las crónicas nones son las crónicas que tienen que ver con los niños del agua. Las crónicas pares son sobre el tema Japón y México, ¿no? Por ahí hay algunos críticos, los críticos siempre creen que saben más del libro que el propio autor, porque pues, la mamonería es lo de hoy, ¿no? En el mundo literario. Dicen que hay un par de crónicas que se salen, ¿no? Yo digo que no son par, son tres. La del mentidero, la de Rulfo y la de la carpa. Son crónicas sobre otros temas, ¿no? Pero las impares son las crónicas de los niños del agua. Y tienen una secuencia de lectura, incluso no puedes leer la última y luego la primera, o sea, tiene una secuencia. Pues, ese es el proceso en el que yo planeaba que se leyeran. Y también, como es un libro que trae muchos datos y muchas palabras japonesas y muchas cosas, mi idea era organizar la información de tal manera que cuando tú llegas a Butsudan y yo te hablo de Jizo y yo te digo, tiene el rostro de Jizo, tú ya sabes a qué me refiero, porque 100 páginas antes te dije que Jizo Kao quiere decir un rostro tan bello como el de Jizo, ¿no? Es un rostro divino que es el rostro de los niños. O sea, fui como tratando de distribuir así la información en una especie de embudo para que al final pues fuera mucho mejor el flujo y todo se entendiera, ¿no? Una especie de, pues no de clase, pero sí como de compartir, ¿no? Yo entendía que hay unas crónicas bien densas, la pinche crónica de Jizo es densísima, ¿no? Es un montón de información, y yo lo sé, por eso la puse al principio. Y ya la última, pues la última es todo yo le llamo un vertedero emocional, ¿no? El Butsudan, yo la empecé prácticamente llorando y la terminé llorando también. Y es una crónica que sufrí mucho. Tuve que entrevistar a mi abuela varias veces, tuve que imaginarme a mi abuelo viviendo este proceso, mi abuelo muerto, ¿no? Que ya no podía yo ir a decirle lo que sentía por lo que tuvo que vivir, que fue infernal, un proceso espantoso, no quiero ni imaginarlo. Y
Y bueno, esa es más o menos la idea que yo tuve para este libro, estimada Melissa. Muchas gracias, Iram. Muchas, muchas gracias. Gracias. Silvia, adelante, por favor. Mira, buenas noches, qué gusto volverte a tener. Realmente te puedo decir que tu libro a lo mejor sí genera o hace que llores mucho porque es muy triste, pero la verdad es que te voy a decir que más bien lo disfruté. Y lo disfruté porque siento que, como dices, es muy espiritual, es una redención, es algo más y es como un regalo hacia Tristán, definitivamente. O sea, lo siento eh, un regalo para el pequeño. O sea, lástima que no lo puede recibir de esa manera, pero bueno, con el teléfono del viento, que eso, me encantó la historia, me fui a buscar tu bibliografía y vi que realmente existe el teléfono del viento, que un japonés lo puso en Japón. Y bueno, mi pregunta sería, ¿hablaste tú en el teléfono del viento? ¿Conociste al que puso este japonés, Shizuko o algo así se llama? Eh, ¿Cómo lo sentiste? O sea, si sí estuviste en ese teléfono de viento o si tienes tu propio teléfono de viento, ¿has platicado con Tristán? ¿Cómo te has sentido en ese teléfono de viento? A mí me encantaría poderlo hacer o me lo imagino, ¿no? Muchas veces. Bueno, primero que nada, muchas gracias y qué gusto saludarte de nuevo, Silvia. Te cuento que es peculiar lo que ha pasado con los niños del agua, porque como toda la gente está acostumbrada a que yo escribo cuentos, me dicen, ¿no? Ah, pues están chidos tus cuentos, ¿no? Y pues son crónicas, es diferente y casi todo lo que está ahí está pegado a la realidad, aunque sí me permito un par de licencias. Por ejemplo, en el libro yo hablo de Tlayolan. Tlayolan no existe. Tlayolan es mi región geográfica en donde ubico toda mi literatura. Y decidí hacer esto voluntariamente porque finalmente todos los que son de Zapotlán saben qué es Tlayolan y yo espero que en unos 100 años todo el mundo sepa que Tlayolan y Zapotlán eran la misma cosa, ¿no? Que lo era, ¿no? Tlayolan es el nombre antiguo de mi pueblo. Yo fui a Iguate en 2016, precisamente, digo, siguiendo este rastro de lavado, de limpieza espiritual, pero no conocía a Sasaki-san porque no estaban. El teléfono está en el patio, tiene una puertita, tenía, no sé si todavía tenga una cerca abierta para que la gente pueda pasar y formar parte de esta maravillosa terapia, ¿no? Es una terapia muy interesante que además tiene un sentido muy asiático, diría yo. Hay varias leyendas o textos literarios en donde los personajes, cuando tienen una emoción muy fuerte que no le pueden contar a nadie, se la cuentan al vacío, ¿no? Al aire, al viento. Por ahí me acuerdo de una película que se llama Historia de Amor, una cosa, es una película china muy bonita. Ahorita voy a ver si puedo buscarla en el Google. Y termina, es una historia de amor entre una pareja son dos parejas de casados, la mujer y el hombre se enamoran, pues nunca pueden tener una consumación de su amor. Entonces, al final de la película, cuando ya todo se acabó, el hombre va a un templo en Indonesia, va a un árbol y en un agujero del árbol se desahoga y cuenta toda su historia, ¿no? Otra vez, para que nadie se entere, porque las palabras a veces no pueden llegar al destinatario correcto. Es mejor que se queden no en la nada, pero sí en algo que guarde el secreto eternamente. El viento sirve para eso. ¿Cómo me sentí? Viéndolo en la distancia, yo no siento que haya mejorado mi situación emocional hablar con mi hijo en aquel momento, pero sí creo que si yo no hubiera ido, no hubiera pensado en escribir este libro, y escribir este libro sí me dio mucho descanso. Todo el proceso
de preguntarle a mis amigos, pensar en Tristán, recordarlo, escuchar las canciones. Escribía, subía, abrazaba a Josué, que bueno, ahorita escucharon su voz, pensaba en mi hijo vivo y agradecía su presencia. Y luego pensaba en mi hijo muerto y era un proceso de limpieza, pues de lavar el dolor de su recuerdo, porque finalmente yo no quería pensar en él siempre y llorar, ¿no? Yo quería de alguna manera incorporar esa existencia a mi propia vida, porque creo que eso pasa con la muerte. Eventualmente, los muertos se vuelven parte de nosotros mismos hasta que te ves al espejo y ves a tu abuela. Yo veo a mi abuelo, o a mis abuelos, o mi tío Jaime, que murió hace 25 años cuando tenía 25, y los vemos, ¿no? Y decimos, por eso yo digo en el libro, y de verdad lo creo, que vivir no es otra cosa que caminar de la mano con nuestros muertos amados hasta que se funden con nosotros mismos. Este proceso de limpieza, este proceso de curación espiritual y emocional, quizás empezó en el teléfono, no lo sé, pero sin duda, saber de su existencia me ayudó mucho. Bien, gracias. Y te iba a preguntar si tenías un guiso, pero ya lo platicaste. Excelente. Sí, ahí está muy bonito. Ya está cubierto de musgo y eso es muy bonito porque, bueno, los guisos normalmente nosotros estamos acostumbrados a que la piedra se conserve con cierta limpieza, pero el guiso se deja en los caminos, ¿no? A merced de la naturaleza. Entonces la naturaleza lo va reclamando y eso le da vida a la estatua. Bien, gracias y felicidades por tu libro. Y un besito para Naim que se componga. Ay, muchas gracias. Me parece que ya está mejor. Gracias. Gracias, Amanda. Adelante. Ya no está Amanda. Creo que se escapó, se perdió. Creo que, No se desconectó. creo que se desconectó. Ale, adelante. Y gracias, Iram. Soy la que presumo que te pedí el libro y me lo mandaste firmado. Ahorita, ¿a dónde le conseguiste? Seguí en redes porque me encantó todo. Y ahora me encantó este otro. Es raro porque te conozco un poco de tus redes sociales y al leer el libro es como si fuera otra persona. Te perdimos, Ale, ya no te escuchamos. Se fue el audio, Ale. Sí. No sé si allá me escuchas mejor. Ya, bien. Tanto conocimiento y eres tan bromista en redes sociales que pareciera que eres otro. Me encantó la dedicatoria y me encantó más el libro, me encanta poder compartirlo. También tenía las mismas preguntas. Dije, cierto, sí tendrá una figura de piedra en su jardín, ya lo acabas de decir, compartes estar en estos círculos de lectura porque se resuelven todas las dudas que se tienen. Me gusta mucho tu literatura porque es muy cercana. Yo no soy de Michoacán, pero ya me mudé para... Siempre toca cosas que vivo. Por ejemplo, el cuento donde hablas de que siembran los frutos estos rojos, yo lo veo, o lo que dices de Michoacán, que siembran el aguacate y matan el bosque, pues yo lo veo todos los días, ¿no? Donde hablas de que queman y ese cuento me llegó mucho, ¿no? Entonces está bien padre porque siento mucho lo que escribes cuando te refieres a esta zona, ¿no? Jalisco, Michoacán, está padrísimo eso. Me encantó la parte, porque yo antes era fan de García Márquez, nunca me imaginé esta semejanza que cuentas del... Odié el libro de Mis putas tristes y ya lo vi de otra forma. Ahorita cuando comentas qué trataba de hacer García Márquez, muchas gracias, yo no lo sabía. La parte de Juan Rulfo, o sea, wow, estoy admirada de todo lo que sabes. Ya soy... Mi parte favorita es donde describes lo de las carpas. Los ojos cuando ves a la carpa que parece que te está hablando es wow, porque me ha pasado, ¿no?
O sea, por ejemplo, mi mascota lo ve a los ojos y digo, ¿qué me trata de decir? ¿Me está hablando? O sea, es hermosa esa conexión. El cuento cuando le regresan las truchas, porque pues esa similitud de la vida, o sea, es increíble. Me encantó tu libro, me encantó. Y mi pregunta es, ¿seguro crees en la reencarnación? Es la pregunta que tengo. Es lo que entendí del libro. Supongo que sí, no sé, es mi pregunta. Bueno, te agradezco mucho, Ale, y tú pones sobre la mesa un tema muy interesante. Eh, el otro día le contaba a mi chascona que yo tengo un personaje muy bien definido en redes sociales, que es una especie de antiartista, ¿no? A mí no me gusta para nada la noción de lo que tiene que ser un escritor o lo que tiene que ser un artista. Y yo reniego muchísimo de eso, entonces, pues yo me comporto en redes sociales como soy realmente, ¿no? Lo que ustedes ven aquí es el Irán que se tiene que portar bien porque está en un club de lectura, pero si estuviéramos tomándonos unas cervezas, se darían cuenta pues que el güey de las redes sociales es el Irán Rubalcaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, en cierta forma, mi personaje soy yo mismo. Y me funciona muy bien porque creo que a muy pocos se les ha ocurrido hacer eso. Hay más bien como una búsqueda de establecerse con una cierta pose y está bien, no digo que esté mal, pero a mí no me funciona. Yo soy más así como bromista, memero, medio mamón, etcétera. Entonces, qué bueno que lo mencionas, Alejandra. Ese es el Irán de verdad. El de los libros, pues es el otro, ¿no? Diría Borges, al que le pasan las cosas. Sobre tu pregunta, fíjate que no sé si creo en la reencarnación. Tampoco estoy tan seguro ya de la resurrección. Me gusta imaginar que hay una posibilidad de reencontrarme con todos mis muertos, sin duda. Pero no sé, eso se queda en el plano del deseo. Tuve una maestra Cuquita muy querida, que me acuerdo que un día me dijo que cuando uno está joven, tiene mucha gente de este lado, te llama el mundo de acá, ¿no? Quieres estar en el mundo de acá. Conforme vas envejeciendo, se te van muriendo los parientes, los amigos, la gente amada, pues te empieza a llamar el mundo de allá. Y eso me resultó espantoso, pero hermoso al mismo tiempo, ¿no? La maestra con esta revelación que me habla mucho del desprendimiento de lo material, que es una idea muy budista, por cierto, ¿no? Dije, no, la maestra no sé si sepa lo que está diciendo, pero pues es una pinche revelación del Buda, ¿no? Lo que estaba haciendo en ese momento. Quiero imaginar lo que decía el autor Oiken Saburo, ¿no? Nosotros tenemos un lienzo en blanco flotando sobre nuestras cabezas y cada vez que perdemos a alguien, esa persona no se va, sino que forma parte de ese lienzo y se pinta ahí en el cielo sobre nosotros. Y nosotros somos capaces de convocar a estas personas para que vuelvan y platiquen y habiten con nosotros en algún momento cualquiera, en cualquier día de nuestras vidas. Esto lo dice hoy en un cuento que se llama Agui, el monstruo del cielo, que tienen que leer. Es uno de los cuentos más hermosos que se han escrito en toda la historia. Y a mí me gusta esa idea de la eternidad, ¿no? Somos eternos mientras las personas siguen pensándonos y también al pensar con amor en nuestros muertos, les damos eternidad. Cité a Borges, por cierto, Borges dice que tiene una idea muy diferente. Él decía que pensar en los muertos es robarles un poquito de su eternidad, pero pues ese güey era bien popis, no hay que hacerle mucho caso, ¿no? A la gente con dinero. Entonces vamos pensándolo de otra manera. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal, Iram? Y buenas noches a todos. Este es un libro muy bonito, es cortito, pero la verdad es que te envuelve con muchísimos sentimientos encontrados
no solamente con los niños, ¿no? Sino también con nuestros muertos, el duelo. Me hiciste revivir muchas partes de mi vida. Te lo agradezco. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué tan difícil es escribir crónica? Por lo regular estamos acostumbrados a que se dedican a la novela, el cuento ya empieza a tener menos difusión, pero la crónica, pienso que en México sí el porcentaje es bajo. Entonces me gustaría saber qué tal te ha ido al escribir crónica aquí en México. Bueno, primero que nada, querido Juan, te voy a decir que el tamaño no importa. En segundo lugar, tengo que comentarte que la crónica, a mí me ha ido muy bien. El primer libro de crónica que tengo ganó un premio nacional, entonces a mí me ha ido muy bien. Pero sí entiendo a qué te refieres. Es un género bellísimo que tiene muchísimas variables. Tú lees, por ejemplo, las crónicas de Vicente Alfonso en este extraordinario libro sobre Chilpancingo a la orilla de la carretera. Y es muy diferente el tipo de crónica que él escribe al tipo de crónica que yo escribo, ¿no? Mi crónica, pues, es un poquito más ensayística, la de él es un poquito más periodística, y ambos son crónica. Entonces, es un género que yo creo deberíamos los autores explorar porque tiene muchas herramientas que vienen del cuento, vienen de la poesía, vienen de la novela, vienen del ensayo. Pues ese es el centauro de los géneros, le llaman, ¿no? A las crónicas. No es fácil ser cronista en México, sin duda, pero tampoco ser cuentista y novelista, cabrón. Entonces, pues si te gusta la crónica, pégale a la crónica, ¿no? Nada más, si eres poeta, güey, no seas peleonero. Esos güeyes viven de pelearse entre ellos. Y los cronistas creo que no tanto. Los cuentistas sin duda menos. Y espero que te sirva, estimado Juan. Muchísimas gracias. Sí, pienso que yo he intentado escribir cuento y demás y es algo completamente complicado, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias. Alberto, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, mira, mucho gusto. No te conocía, no conocía tu trabajo. Yo cuando empecé a leer el libro me atrapó, obviamente, el teléfono del viento y pensé que iba a ser un libro de cuentos. Esa es la realidad. Pensé que era un cuento hasta que empecé a ver que eran vivencias, ¿no? Y bueno, para hacer mi pregunta, yo quiero comentar, en mis escapadas tuve yo la oportunidad de conocer algunos lugares, por ejemplo, Chichicastenango, San Juan Chamula, lugares donde se hacen rituales, ¿no? Poco conocidos en una cultura como la nuestra, en la que se le reza tanto a los enfermos como a los muertos, y son sumamente estremecedoras. Entonces, a lo mejor es mucho atrevimiento, pero yo lo que quería pedirte era, si es posible, que me platicaras tu sensación, tus sentimientos cuando entraste a ese ritual en el cual ponen a Jisoo, que aparte fue un personaje que me enamoró, yo ya encargué el mío. Y ese ritual o esa donde entran todas las madres que perdieron a un niño, ¿no? Y que por lo que entiendo fuiste bien recibido al saber por qué estabas ahí, ¿no? Entonces quisiera tener el atrevimiento de preguntarte qué sentiste, cómo viviste ese ritual, si es que es posible, por favor. Pues mira, fue una experiencia interesante porque pues yo no entendía mucho de lo que estaban diciendo, pero lo que tienen las actividades espirituales es que no necesitas entender las palabras, ¿no? Hay un proceso emocional que es muy evidente. Ese día que yo fui, fue una especie como de reunión, y se hizo una ceremonia. Y una señora llevó su estatuilla, una estatuilla de liso, muy bonita. Y era un templo modesto y pequeñito en Nagano, ¿no? Entonces, pues no sé cómo sea el ritual en otros templos como el Zoyoji, que tiene un bosque que yo decía es el bosque de Giso, es un bosque bellísimo, bellísimo.
lleno de estatuillas con sus reiletes, y los yesos traen de repente ropita del bebé que se murió o del niño que falleció, y es un espectáculo muy, muy bonito. Pues fue una ceremonia interesante. De repente salió le voy a decir sacerdote, el monje, el encargado pues del ritual, cantan el Sutra del Corazón, hacen algunos lavados con incienso. Recuerdo que pues yo estaba más o menos en la parte de atrás, ¿no? Viendo todo el proceso. Y al final hubo un convivio, ¿no? Un convivio entre las personas, ya platicaron, ¿no? Pues es que él viene de México, tiene un niño del agua. Me empezaron a preguntar cosas que yo en ese entonces no hablaba muy bien japonés, y medio contesté, ¿no? Medio contesté, y me llamó mucho la atención el sentido de comunidad, sentido de comunidad. Y yo creo que eso es muy valioso porque, como decía al principio, nosotros vivimos estas pérdidas en silencio y en soledad. Y eso dificulta su asimilación. Iba a utilizar la palabra superación, pero yo creo que es incorrecta. Más bien es la asimilación. El dolor no se supera, el dolor se asimila y se vive con él, ¿no? Eso, creo yo, no soy psicólogo. A lo mejor algún psicólogo diga, ve a terapia, güey, para que veas que sí se supera, ¿no? Pero yo sí creo que se asimila, ¿no? Tú dices, bueno, me pasó esto. Yo no esperaba esto en mi vida, pero me tocó, y tengo que aprender a salir adelante cargando, o más que cargando, viviendo esta vida que me dejan mis muertitos. No es una experiencia que creo que vaya a repetir, para serte honesto. No fue tan larga como para acordarme con detalle de todo, pero el sentido de comunidad, de esta especie de convivio, fiesta que hubo después, me gustó mucho. Y creo que también eso quería hacer yo con este libro, ¿no? Decirles a los que lo necesiten, pues estamos juntos en este barco, ¿no? Y hay que hablar con las personas que han pasado por esto para, aunque sea de manera verbal, abrazarnos entre nosotros y decir, bueno, vamos tirando para adelante. Muchas gracias, Iram. La verdad es que, bueno, pues creo que ese era el sentido de la ceremonia, y quería yo escucharlo de una manera platicada, ¿no? Con tu sentimiento, con tu voz. Y bueno, pues felicidades por las crónicas. Te digo, yo en el primero juré que iban a ser cuentos, y cuando vi que era real dije, bueno, qué belleza, ¿no? Como dices, no te prestó ningún alivio el teléfono del viento, pero creo que suena hasta romántico, ¿no? Yo me imaginé sentado viendo hacia el mar y viendo las vías del tren. O sea, una cosa bellísima cómo empieza este libro de crónicas, y creo que fue la mejor manera de empezar un libro para atraparnos y terminarlo. Gracias. No, pues la verdad, muchas gracias a todos por las flores. Yo no estoy muy acostumbrado a recibir elogios, entonces me ponen un poco nervioso, pero me da mucho gusto que les haya gustado. De verdad que es un placer, ¿no? Es un placer para mí compartir lo que sea que pueda con ustedes. Qué amable, gracias. No, pues muchas gracias. Creo que ya se han hecho todas las preguntas. Yo quiero hacer un par de comentarios. Yo también tengo por ahí mis niños del agua. Uno sé que es un niño, en el otro caso pues no supimos si era un niño o una niña del agua, pero bueno, ahí quedaron. Gracias a Dios tenemos, antes de esos niños del agua tenemos una hija, y después de esos niños del agua tenemos otra hija. Entonces creo que en nuestro caso eso sirvió como un bálsamo, como una manera de no olvidar, pero sí de alguna manera atenuar ese dolor que hubo en el momento. Y sí, como lo narras aquí, el momento en que te lo dicen, que te lo comunican, es terrible, se siente, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes muy bien. Me Una gustó fractura. mucho, mueve muchas cosas. Y bueno, ya te lo habíamos comentado con tu libro anterior. Me gusta mucho tu manera de narrar, de escribir. Y además, otra cosa que quería yo, haciendo aquí ya el paréntesis de lo que comentabas, bueno,
tuvimos la oportunidad de Albert y yo de convivir contigo allá en Guadalajara y obviamente sí, es muy diferente tu personalidad y tu manera de ser que lo que escribes, ¿no? Pero bueno, hay esa dualidad, por decirlo de alguna manera, que se agradece en tus escritos y se agradece más en el trato. Te agradecemos mucho que estés aquí acompañándonos y bueno, dejo a Albert aquí para cerrar todos los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos, Irán. No, bueno, Víctor, gracias a ustedes por la invitación. Recuerdo ese encuentro efímero en la FIL, pero pues me da mucho gusto que se haya concretado esta segunda charla. Vienen más libros en camino. De hecho, el nuevo de cuentos tendría que haber salido ya, pero las cosas de la vida lo han ido postergando. Entonces esperemos que este año salga el nuevo libro de cuentos. Y por ahí el año que viene, quizás, si todo sale bien, tendremos por ahí una novela circulando. Entonces, pues, habrá Irán Rubalcaba para rato. Bueno, pues felicidades. Pues para nosotros será un verdadero gusto el que vuelvas a estar acá con nosotros y aprovechando que nos das la novedad de que viene otro libro de cuentos y una novela, a lo mejor aquí una última pregunta es la relación que tiene, por ejemplo, entre como le llamas tú, los hijos, los padres canijos, los padres sin hijos y de los niños de la OPS, tienen cierta relación, ¿no? Que al final de cuentas pues, es esta pérdida, ¿no? Que hay de los padres con los hijos, ¿no? Y con respecto a tu nuevo libro de cuentos o novela, llevas, por así decirlo, como la misma línea esta del dolor, de la pérdida, de la soledad, la desesperación, o cambias a lo mejor un poquito más ya la línea y a lo mejor conocemos un Irán más apegado, a lo mejor como dijera, a tus redes sociales, al Irán relajiento, o ¿qué es lo que viene? Si nos gustas dar ahí un pequeño adelanto del que ya tienes por publicar o que ya está por salir. Mira, yo creo que el nuevo libro trae por lo menos 2 cuentos que son mucho más humorísticos, ¿no? Esa es una vena que yo tengo, pero que no he explotado lo suficiente, porque, bueno, porque, no sé, me mueven más otros temas, ¿no? Me echan carrilla mis compas que escribo de pura matazón, pero la realidad es que vivimos en un país donde la matazón está en todos lados. Hace un mes pasadito, aquí a una cuadra de la casa me amenazaron a punta de pistola, cabrón, ¿no? Entonces, pues no es como que me pueda reír de eso todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, a veces sí. Yo espero que este nuevo libro de cuentos se llama De cerca nadie es normal. Ya está el libro listo, nada más estamos esperando la impresión. Trae el mismo tema de las paternidades, un poquito la violencia, un poquito las relaciones fallidas, y un tema que me interesaba mucho era las enfermedades mentales o las enfermedades en general, ¿no? El tratamiento de las enfermedades crónicas, enfermedades terminales, que está muy presente en el libro. Y pues que es un tema que me ha estado abocando últimamente, o me ha estado llamando. Yo, por mi parte, pues me considero un entusiasta de la denuncia social y me interesa mucho el tema de las infancias, ¿no? Las infancias lastimadas, las infancias vulneradas por el crimen organizado, por los feminicidios, por el abandono paterno, porque la sociedad está culera, no sé. Los niños son un tema que he estado tratando de tratar últimamente, y las relaciones de pareja también son como que temas que estoy tratando de conocer y tocar en el punto de vista literario. Entonces, bueno, garantizo que van a ser cuentos igual de culeros que los anteriores, querido Albert, o peor, o peor. Entonces, esperemos que sean de su agrado también. Pues muchas gracias y tenlo por seguro que aquí te estaremos leyendo más adelante, ¿no? Pero antes ya, para despedirnos y para cerrar, pues nos queremos tomar la foto del recuerdo. Así que los que tengan por ahí la portada de su libro,
pues ahí les agradeceríamos para que la pongan. Tú me dices, para poner cara loca. Aquí, ahí va. 1, 2 y 3. Perdón, 1, 2 y 3, ahí va. Tomamos otra porque siempre les gusta, siempre les gusta elegir así como que dicen, esa no me gustó, pero a ver la otra. Ahora pues. Entonces ahí va. Como japonesito. Ándale, sí, de Jisoo. Listo, perfecto. Muchas gracias, Iram. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Juan Velázquez, el tamaño no importa, Juan. Lo importante es saber hacer las cosas. Estoy muy contento con lo que se platicó hoy. Son muy amables. De verdad que les agradezco su generosidad, sus amables exageraciones. Y pues espero que les haya gustado hablar conmigo. Sé que hay otros autores más guapos y más interesantes que yo, pero bueno, por lo menos yo soy de Jalisco, del sur de Jalisco, y eso sí que es una rareza, ¿no? No pasa muy frecuentemente. Cuídense mucho y hasta pronto. Muy agradecidos y siempre es bienvenido en Recomiéndame un buen libro. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.